Hoy en 314 hablamos de geología. ¿Qué importancia tiene esta ciencia en la evolución de la vida en la Tierra? ¿Qué podemos aprender de los terremotos o las erupciones volcánicas? ¿Por qué solo hemos explorado 10 de los 6.400 kilómetros del interior de nuestro planeta? ¿Podemos saber si hay o hubo vida en otros planetas analizando sus piedras? La diversidad geológica española es la más alta de Europa, pero se encuentra en peligro. El proyecto Global Geosites de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la UNESCO ha identificado 144 lugares de interés geológico como los Picos de Europa, el volcán del Teide o los lagos de Covadonga. La presión urbanística amenaza algunos de estos lugares que contienen datos de la historia geológica de la Tierra de los últimos 700 millones de años. El deshielo de los glaciares libera a la atmósfera viejos contaminantes. En el Instituto Tecnológico de Zúrich han detectado un aumento de pesticidas y otras sustancias químicas en los lagos suizos. El deshielo de los glaciares alpinos está liberando estos compuestos tóxicos que habían permanecido congelados todo este tiempo. En varias regiones polares también se han detectado estos contaminantes que ponen en riesgo la fauna de estas zonas. Encontradas en Francia las huellas de dinosaurios más grandes conocidas hasta ahora. Las pisadas tienen entre 1,20 m y 1,5 m de diámetro. Pertenecen a gigantescos animales herbívoros de 25 metros de largo y más de 30 toneladas de peso que vivieron hace 150 millones de años. Ahora, paleontólogos del Centro Nacional de Investigación Científica quieren iniciar las excavaciones en la zona. Estudian los microorganismos del desierto de Atacama, en Chile, para encontrar vida en otros planetas. Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial quiere analizar el subsuelo de este entorno árido y salino para mejorar las técnicas de detección de vida en ambientes extremos. El desierto de Atacama reproduce muy bien las condiciones de Marte por las temperaturas extremas y la escasez de agua. Estas son las primeras imágenes que se han grabado de las montañas submarinas más meridionales de España. La organización ecologista Océana las ha captado a 4.000 metros de profundidad a casi 300 kilómetros al sur de las Islas Canarias. Este entorno con multitud de cuevas está formado por lechos rocosos y arenosos de origen volcánico. El lugar es muy importante para la biodiversidad marina porque aquí viven tiburones o rayas y extensos campos de esponjas, gorgonias y corales. Un genio es alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae representan un solo y mismo fenómeno. Eso dijo el escritor argentino Ernesto Sábato. ...1816 se conoce como el año sin verano. En Irlanda, una helada arruinó la cosecha de patatas. En Nueva York, los pájaros caían muertos del frío. Y en China, las bajas temperaturas y la hambruna provocaron la migración de miles de campesinos. La causa principal de estos desastres la encontramos un año antes en un volcán, el del Monte Tambora de Indonesia. El 5 de abril de 1815 expulsó tal cantidad de ceniza que el cielo se oscureció completamente en un radio de 300 kilómetros. Fue la mayor erupción de un volcán en los últimos 10.000 años. Pero no fue la ceniza la que acabó con el verano de 1816. El culpable del enfriamiento fue un compuesto, el ácido sulfúrico. El dióxido de azufre, que salió disparado a la atmósfera, se combinó con agua y acabó convertido en ácido sulfúrico. Una capa de este ácido evitó que nos llegara toda la energía del Sol y las temperaturas bajaron. Las consecuencias fueron desastrosas. Pero a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, los volcanes y los terremotos no solo han sido causas de destrucción. Sin ellos, sin los flujos de energía que llegan desde el centro de la Tierra, aquí ni siquiera habría vida.
Este es un planeta peligroso, pero si no lo fuera, no estaríamos en él. ¿Por qué? ¿Qué tiene la Tierra de especial para que abunde la vida en ella? ¿Qué papel ha jugado la geología en la evolución de la vida en la Tierra? ¿Y en otros planetas podremos saber si hay o hubo vida analizando sus piedras? Se lo preguntamos a Francisco Anguita, profesor de Geología Planetaria de la Universidad Complutense de Madrid. Los geólogos llevan 2 siglos tratando de reconstruir la historia de la Tierra. Ahora, además, se atreven con Marte y otros planetas. Francisco Anguita nos lo cuenta. Paco, ¿cómo hacen los geólogos para leer en las piedras? Las piedras nos cuentan historias, pero tenemos que aprender su lenguaje porque es evidente que ellas no van a aprender el nuestro, como dijo alguien. En ese sentido funcionan como los americanos, ellos no van a aprender español o catalán y nosotros tenemos que aprender inglés necesariamente. Lo que pasa es que las piedras tienen diferentes idiomas, cada uno hablan lenguajes diferentes y ahí están las especialidades. Los paleontólogos entienden las piedras que hablan de la vida, los petrólogos entienden las piedras que tienen minerales dentro, etcétera. Esa es nuestra tarea. ¿Y la Tierra os lo pone fácil para que consigáis reconstruir su historia? Bueno, tiene sus mañas, hay que aprender a trabajar con ella. Un ejemplo muy bonito, hace 5 millones de años el Mediterráneo se desecó casi por completo, eran unas cuantas charcas de sal, pero eso no lo hemos sabido hasta hace unos 20 años, de manera que continuamente encontramos sorpresas. Esto quiere decir que tenemos que aprender mejor el lenguaje de las rocas para ver qué nos cuentan y que nos cuenten la historia completa. ¿Y conseguís registros de la historia remota de la Tierra hace 4.000 millones de años, por ejemplo? Eso sí que es complicado porque la Tierra funciona como una recicladora, está continuamente fabricando rocas, pero la materia prima son las rocas anteriores, de manera que tiene que destruir unas para fabricar otras. Y esto quiere decir que las rocas muy antiguas casi nunca se conservan y por eso problemas como el del origen de la vida han sido muy difíciles de reconstruir y de hecho todavía no sabemos mucho sobre ellos. Es curioso que relaciones procesos geológicos con origen de la vida, porque se suele hablar más del sol o del agua como fuente para la vida, ¿no? Sí, pero el planeta es, al fin y al cabo, el escenario donde la vida se desarrolla y esto no podemos olvidarlo. Cosas tan curiosas como que la tectónica de placas, o sea, los movimientos de los continentes, influyan en la vida, parecen importantes cada vez más, porque al cambiar la geografía también cambian las oportunidades evolutivas que tienen los seres vivos y esto es importante seguro para la vida y su desarrollo. ¿La vida influye en los procesos geológicos? Sí, en concreto esta atmósfera que estamos respirando ahora ha sido fabricada por la vida, por las bacterias y las algas que empezaron a fabricar oxígeno a partir del dióxido de carbono que había al principio. De manera que este es un dato muy claro de que la vida y la Tierra están conectados. Pero además hay cosas todavía más curiosas. Si coges cualquier objeto metálico, un clip de oficina por ejemplo, puedes estar convencido de que casi todos los átomos de hierro que forman esa pieza han estado en algún momento de la historia de la Tierra dentro de algún ser vivo. Entonces, con esta relación entre geología y vida, ¿se puede hablar de planeta en general como un ser vivo? O al menos como algo que está marcando muchísimo el conjunto de la evolución. La idea de Gaia, que es precisamente la que tú comentas, de esta unión de Tierra y planeta como un conjunto vivo, fue muy mal recibida por los científicos cuando se propuso hace unos 20 años, pero cada vez convence a más gente. Y sobre todo ha puesto a trabajar juntos a geólogos, biólogos, físicos, químicos, y nos da una idea, creo que interesante, sobre la evolución de la Tierra. ¿Tú crees que Gaia se puede reponer del estado en el cual la estamos dejando a los seres humanos? La Tierra podría desembarazarse de Homo sapiens, que realmente está siendo una especie muy molesta, pero Homo sapiens no puede acabar con la vida en la Tierra, afortunadamente. No hemos encontrado el sistema. De manera que quizá algunas especies desaparezcan, quizá la nuestra, y la vida prosiga. ¿Te atreverías a resumir la historia de la Tierra, esos 4.569 millones de años, en 30 segundos? Lo intento. Si resumimos todos esos miles de millones de años en un año, diríamos de enero a junio bacterias, de junio a noviembre algas, diciembre plantas y animales y Homo sapiens 15 segundos. Solo los 15 segundos finales. Antes de la medianoche. ¿Y el futuro? ¿Volverán a juntarse los continentes?
Sí, previsiblemente. Mientras la Tierra tenga energía para mover su interior, los continentes van a seguir derivando y volveremos a tener un supercontinente como hubo hace 200 millones de años, de manera que eso es seguro, sí. África y Europa estarán juntas, ya no habrá pateras porque todo el mundo podrá pasar a pie de un continente a otro. Sí, seguimos. Sí, seguimos. ¿Y el fin de la Tierra? El fin de la Tierra tiene que ver con la evolución del Sol. En unos 2.000 millones de años el Sol será mucho más caliente que en la actualidad, se convertirá en una estrella gigante roja y esto quiere decir que la hidrosfera entrará en ebullición, desaparecerá como líquido y por tanto ese será el final de la vida en la Tierra. Entonces habrá una atmósfera ultradensa, todo el vapor de agua evaporado y la Tierra se parecerá mucho a como es Venus en la actualidad. Es un planeta con una superatmósfera y con unas temperaturas de 400 o 500 grados en superficie. Algo parecido a como empezó. Muy parecido, sí, porque empezó con una especie de océano de magma, todo fundido, y al final puede que vuelva a fundirse otra vez, sí. ¿La vida viene del agua? La ciencia no ha sabido aún resolver esta cuestión. Una teoría sugiere que la vida pudo comenzar en chimeneas submarinas, otra en una laguna, pero de momento no se ha comprobado ninguna de las dos. Los registros fósiles más antiguos obtenidos datan de hace unos 3.000 millones de años. Corresponden a microbios primitivos que vivían a temperaturas y pHs extremos y mucha salinidad, tanto en el agua como en la superficie terrestre. ¿Qué es el efecto mariposa? Es la ampliación de errores que pueden aparecer en el comportamiento de un sistema complejo como el clima. Cualquier pequeña perturbación en las condiciones iniciales puede tener una gran influencia sobre el resultado final. Por eso es difícil hacer predicciones meteorológicas a largo plazo. El término lo acuñó el meteorólogo Edward Lorenz en 1960 y lo explicó diciendo que el aleteo de una mariposa en Pekín puede modificar el clima de Nueva York. ¿Llueve en el desierto? Sí, pero apenas se nota. En el desierto la temperatura media ronda los 30 grados centígrados. Cuando empieza a llover, las gotas de agua se evaporan antes de llegar al suelo debido al aire caliente. Solo cuando el aguacero es intenso llega algo de agua a la arena. Pero eso sucede en épocas muy concretas del año y ese agua caída se evapora rápido. Estar lejos de fuentes de humedad como los océanos o las montañas contribuyen a que los desiertos sean zonas áridas. ¿Conocemos el interior de la Tierra? No. Sabemos que el núcleo de la Tierra tiene un radio de unos 6.000 kilómetros divididos en varias capas formadas por lava, hierro y otros materiales. Pero poco más se conoce sobre el interior de la Tierra, su temperatura, cómo funciona o si existe algún tipo de vida en su interior. Geólogos de todo el mundo quieren resolver estos misterios. Se cree que en los próximos 40 años podrían conseguir una información bastante precisa de su funcionamiento. A diferencia de la famosa novela de Julio Verne, los científicos están muy lejos de llegar al centro de la Tierra. Los vulcanólogos analizan las rocas y los gases que escupen los volcanes. Los sismólogos deducen cómo es el interior de la Tierra con técnicas geofísicas. Y sin embargo, bajo nuestros pies hay un submundo natural tan misterioso como el cosmos en general. Para estudiar el subsuelo tenemos que acceder a él, podemos acceder mediante sondeos que se perforan y mediante las sondas geofísicas con las que obtenemos imágenes similares a ecografías, a electrocardiogramas de la Tierra, con los que podemos hacer un reconocimiento detallado del subsuelo. Los geólogos han conseguido explorar apenas los primeros 10 kilómetros de los 6.400 que forman el radio de la Tierra. Y sin embargo, en esta fracción se esconden datos clave para investigar la evolución del clima, obtener agua e hidrocarburos, utilizar la energía geotérmica o realizar construcciones resistentes a los seísmos. Actualmente existen dos grandes proyectos internacionales de perforación de fallas activas y que dan lugar a grandes terremotos. Uno de ellos es la falla de San Andrés, en California, y otro de ellos es la fosa de Nankai, la zona sismogénica
en el Japón, en la que se generan terremotos de magnitud superior a 8. A bordo del Chikyu, el mayor buque oceanográfico de perforación, María José y geólogos de todo el mundo han analizado el subsuelo oceánico de Nankai, donde se esperan seísmos devastadores en los próximos 30 años. La primera etapa fue localizar la zona sismogénica que se encuentra a varios kilómetros de profundidad y es donde se generan terremotos de magnitud superior a 8. En una primera fase hemos perforado en los primeros kilómetros y hemos utilizado la tecnología más moderna en cuanto a sondas geofísicas que nos ha permitido apreciar en tiempo real las medidas que se estaban realizando, las imágenes del subsuelo. A partir de aquí se continuará perforando hasta 3 kilómetros, finalmente hasta unos 6 kilómetros, donde se instalará en una última fase a partir de 2012 un laboratorio subterráneo. Este observatorio permitirá conocer qué sucede antes, durante y después de un terremoto y así poder llegar a predecirlos. Recientemente se han detectado organismos vivos en rocas extraídas del subsuelo a kilómetros de profundidad. Algunos científicos estiman que la vida puede extenderse hasta unos 3.000 metros de profundidad y sobre todo se investiga desde cuándo esto ha sido así por la posibilidad o la relación que pueda tener con el origen de la vida en la Tierra. El subsuelo siempre se ha considerado un lugar donde almacenar residuos, desde los urbanos a los nucleares. Hoy existen proyectos que proponen capturar las emisiones de CO2 de las fábricas e inyectar estos gases en las profundidades de la Tierra para limpiar la atmósfera. Se están investigando las reacciones, la interacción del CO2 con los minerales del subsuelo, con los fluidos del subsuelo y el propio comportamiento que tendría el CO2 a diferentes profundidades. Nos acordamos de que la Tierra está viva cuando nos sorprenden las erupciones volcánicas o los terremotos. Pero la Tierra está viva siempre. Se están desplazando las placas que formarán cordilleras y a partir del magma se crean las rocas que formarán los océanos. Y todo está sucediendo ahora mismo bajo nuestros pies. La deriva continental. En 1910, el geólogo Alfred Wegener tuvo una idea genial cuando estaba de expedición en Groenlandia. Al ver cómo se rompían en el mar los témpanos de hielo, intuyó que la tierra que pisamos es más inquieta de lo que aparenta. Y tenía razón. Con el tiempo, su intuición se convirtió en una teoría fundamental de la geología, la deriva continental. A principios del siglo XX no se sabía por qué los continentes parecen las piezas de un puzzle que encajan a la perfección. Los geólogos pensaban que los continentes eran estáticos, pero Wegener les dijo que se equivocaban. Sospechaba que los continentes se movían, pero al publicar sus ideas, todos pensaron que tenía una mente fantasiosa. Sus pruebas fueron incontestables, pero Wegener no fue capaz de explicar cómo se movían los continentes. Por eso sus colegas le menospreciaron. En 1960 se dio con la explicación. Es lo que hoy conocemos como tectónica de placas. Pero Wegener ya se había ido. 30 años antes, falleció durante otra de sus expediciones a Groenlandia. Paco, ¿y se puede hacer geología de los planetas, nuestros planetas vecinos del sistema solar? La estamos haciendo, lo está haciendo esencialmente NASA, pero también la Agencia Europea del Espacio últimamente. Mucha gente se pregunta por qué esta insistencia sobre Marte, pero es que Marte es lo más interesante en el sistema solar y lo más accesible también, porque es el planeta más parecido a la Tierra, porque pudo haber vida, porque tiene huellas de un cambio climático global como el que parece que se está produciendo ahora, como los que se han producido antes en la Tierra, de manera que Marte nos va a enseñar mucho sobre la Tierra y sobre su historia. Y geológicamente hablando, ¿la Tierra es más o menos activa que otros planetas del sistema solar? La actividad depende del tamaño. Venus y la Tierra, que son planetas de tamaños parecidos, son más o menos igual de activos, y Marte, que es más pequeño, es un planeta bastante menos activo. Está ya terminando con su energía interna. Pero lo más activo en el sistema solar es un satélite de Júpiter que se llama Io, que era una de las amantes del dios de los griegos, y que es un planeta en donde siempre hay continuamente volcanes en actividad. Es un planeta supervolcánico y es el cuerpo más activo del sistema. Y ahora que se están descubriendo planetas fuera del sistema solar, ¿se puede hacer geología en ellos también?
Todavía no, esa es una cosa para los geólogos del siglo XXII, supongo. De momento estamos localizándolos. Hay datos que van a llegar en unos meses sobre planetas de tamaño terrestre en órbita de otras estrellas lejanas. Y bueno, yo creo que empezaremos a analizar atmósferas y a buscar desequilibrios en esas atmósferas para ver si hay algo parecido a la vida que esté causando esos desequilibrios. De manera que primero se va a hacer exobiología, biología de cuerpos lejanos, y luego, mucho más tarde, exogeología. ¿Tú crees que si encontráis vida hace falta que haya tectónica de placas o procesos geológicos importantes en esos planetas? Yo creo que va a ser el momento de poner a prueba esta idea que te contaba antes de que realmente la tectónica de placas influye en la vida. Si encontramos un planeta con vida compleja y además tiene tectónica de placas, será una confirmación de la hipótesis. Si no, es que nos hemos equivocado por completo. Hace poco se bombardeó el suelo lunar en busca de agua. Suena un poco exagerado como método, ¿no? Bueno, yo creo que fue un bombardeo pacífico. Primero, no había víctimas que sepamos, y en segundo lugar se trataba de una prueba científica. Nos interesa saber si hay o no agua en la Luna para ver la viabilidad de bases lunares, de manera que ojalá que todos los bombardeos fueran tan pacíficos como este. De vuelta a la Tierra, lleváis 2 siglos estudiando los geólogos la historia de la Tierra. ¿Quedan lagunas o está todo bastante cerrado y claro? Quedan muchísimas lagunas. Tenemos retazos de la historia, pero el conjunto todavía se nos escapa. Y sobre todo quedan cosas maravillosas por descubrir. Un ejemplo en este sentido, allá por el mes de noviembre, en el calendario de un año, es decir, en un tiempo relativamente reciente de la historia de la Tierra se cubrió de hielo por completo, es lo que se llama la Tierra Blanca, pero eso no lo hemos averiguado hasta hace 15 años, de manera que esto quiere decir que va a haber enormes y maravillosas sorpresas cuando sigamos estudiando la historia del planeta. Y en cuestiones más prácticas, como la detección de terremotos o la predicción de terremotos, volcanes o otros desastres naturales, ¿queda mucho por hacer? En cuanto a volcanes, lo tenemos relativamente claro. No son tan difíciles de predecir, aunque de vez en cuando hay alguna catástrofe, pero el problema con los terremotos sí es serio. El tsunami de Navidad de 2004 es un recordatorio bueno de que puede haber grandes catástrofes provocadas por terremotos imposibles de prever con la tecnología actual, de manera que esa yo creo que es una labor importante de los geólogos y geofísicos a lo largo de este siglo. Y ahora, para terminar, si tuvieras que dejar algo claro, una idea que todo el mundo comprenda sobre la importancia de la geología, ¿qué sería? Yo diría que necesitamos comprender el planeta para cuidarlo. Don't try. En la web de la Sociedad Geológica Española encontraréis todas las noticias, cursos e información sobre la geología, además de distintos mapas geológicos de la variada superficie de la península. El libro Los secretos de las piedras nos descubre la belleza y la variedad de minerales y piedras que hay en la naturaleza y los secretos que han guardado durante millones de años. En la web nasa.gov podréis observar al detalle barrancos, dunas y cráteres de Marte. En total, 1.500 fotografías de la superficie marciana que han sido captadas este mismo año por la nave Mars Reconnaissance Orbiter. Lareserva.com es la web donde encontraréis información y fotos de los 10 volcanes más importantes del planeta, del Krakatoa en Indonesia, al Fuji en Japón o el Kilimanjaro en Tanzania. I was following the eye, 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 was following the pack, I was followed in their clothes with scarves of red tied round their throats to keep their little heads falling in the snow, and I turned round and
boats with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn me white snow red as strawberries in snow. ¿Sabías que las piedras guardan mucha información? Sí, creo que nos hablan de cómo se formó el planeta. Claro, y sus montañas, sus ríos, sus glaciares. ¿Y los volcanes? Esos, yo creo que son como tubos de escape. ¿Ah, sí? Queman y escupen gas y lava, pero hacen que la máquina siga funcionando.